Grabando. Este es el auxiliar 6. Bienvenidos todas y todos. Les voy a pedir por favor que se muteen. Lo voy a hacer a la mala. Dado eso, este es el auxiliar que íbamos a hacer antes de que empezara el paro, creo. No estoy 100% seguro. Se canceló por el concepto Metallica. Se siente que fue hace tanto tiempo ahora. Impresionante. Así que dado eso, vamos a empezar a darle con estos ejercicios. Estos de aquí son dos problemas, son bastante simples. Realmente siento que si estudiaban para el control deberían poder hacerlos por su cuenta. Pero de todas maneras nos va a servir para repasar las bases que tenemos y de paso darnos cuenta en qué podemos mejorar, cómo estamos con la materia y echarle para adelante. De aquí, personalmente siento que la pregunta 1 es más difícil que la pregunta 2, pero vamos a partir por la más difícil aprovechando que están todos concentrados. Esta dice lo siguiente. Considere el siguiente poliedro P, ahí está, que se construye de la siguiente manera. Tienes que X pertenece a R6, es decir, los reales en cada una de las 6 coordenadas del vector X. Tienes un vector de 6 espacios, cada uno de los reales. Y además tenemos que este poliedro cumple las siguientes restricciones. Ahí está x1 menos x2 más x3 igual a 0, 2x1 más 3x2 más x4 igual a 20, x2 más x5 más x6 igual a 6, y finalmente que los xy son todos mayores o iguales a 0. La primera pregunta es, muestre que las bases 3, 4 y 5 y 3, 4 y 6 son degeneradas. Dado eso, sale explicar o no si las bases son adyacentes. Luego lo tercero es una pregunta nada que ver, que dice que considere que el poliedro en forma estándar P, tal que X pertenece a Rn, a X igual a B y X mayor o igual a 0, suponga que A pertenece a las matrices R donde cada valor es los reales, y es de dimensiones m filas y n columnas, tiene filas linealmente independientes, y que cada solución básica factible es no degenerada. O sea, X es un elemento de P, este PD, con exactamente m componentes positivas. Muestre que X es solución básica factible de P. Esta aquí es la pregunta del control. Y finalmente la 4 era muestre un contraejemplo que demuestre que el resultado de la parte C no es válido removiendo el supuesto de no degenerancia. Y spoiler, que te hayan puesto la pregunta 3 y la 4 en conjunto, la 1 y la 2, no es coincidencia. Y siempre que se enfrenten a estos problemas, tienen que fijarse en lo que hicieron antes, porque siempre pueden hallar la solución ahí. ¿Dudas del enunciado? ¿Alguien queda con alguna duda? Aquí mirando el chat. ¿No hay dudas? ¿Me confirman si no hay dudas, por favor? Parece que no hay dudas. Veo un no en el chat. Fantástico. Pregunta número 2. La pregunta número 2 es, considere el siguiente poliedro de optimización, problema de optimización, que es minimizar x1 más x2, sujeto a x5, x1 más x2 mayor o igual a 5, x1 más 4x2 mayor o igual a 20, x1 más x2 menor que 20, y que x1 y x2 son positivos. Este de aquí nos piden escribir el poliedro en forma estándar, graficar el poliedro en forma estándar, indique cómo se comportan las variables de holgura en este poliedro. Después nos dicen que partiendo desde el punto 0,20 en el poliedro original, escriba el valor de este punto en forma estándar e indique sus bases asociadas. Bueno, su base asociada. Y finalmente, resolver el problema realizando una iteración de simplex. Indique en el poliedro la dirección de movimiento, las bases y cómo varían las variables de holgura al moverse de un punto a otro. Esta de aquí, aunque no lo crean, un poliedro en forma estándar se puede graficar. Partimos de 2 dimensiones aquí, x1 y x2, y vamos a terminar en R5, porque vamos a agregar una variable de holgura acá, acá y acá.
Pero aunque estemos en R5, cuando trabajamos con problemas en forma estándar, el libro Bertsimas, si es que lo han ojeado, en el capítulo de geometría, creo que tiene el teorema 4.3, que dice que hay una técnica para graficar poliedro en forma estándar al hacernos cargo de los grados de libertad que se generaron. Y eso lo vamos a ver acá. Porque se puede, queda bacán, y es muy fácil de entender simplex una vez que aprendes a graficar un problema en forma estándar. Así que sin más preámbulos, empecemos con las preguntas. Venga, mi confiable Paint, mi buena pizarra, vamos a partir con la pregunta 1. Pregunta antes de empezar, quiero saber si se lee bien lo que estamos viendo. Yo veo bien al menos. ¿Alguien que no vea? ¿Se ve bien? Gracias. Parece que se ve bien. Entonces podemos seguir adelante. Dame un segundito. Hace mucho que no hablo tanto, llevamos cualquier tiempo sin hacer clase. Empecemos. Muestra que las bases 3, 4 y 5 y 3, 4 y 6 son degeneradas. Primero que todo, ¿ustedes conocen el concepto de base? Bueno, para el que no lo sepa, las bases vienen de problemas en forma estándar. Tú cuando tienes un problema en forma estándar, este de aquí vas a tener m restricciones de igualdad y vas a tener n restricciones de no negatividad, que son x mayor o igual a 0. Nosotros sabemos que para construir una solución básica factible se requiere n restricciones linealmente independientes activas. Por lo tanto, como se requieren n restricciones linealmente independientes activas, en un poliedro en forma estándar tenemos m activas, con m menor a n. Y en este caso, ¿cuántos n tenemos desde x1 hasta x6? Y tenemos solo 3 restricciones de igualdad. Por lo tanto, nos faltan 3 variables que sean iguales a 0 para así juntar las 6 restricciones linealmente independientes activas. ¿Por qué 3 iguales a 0? Porque si m, que son las restricciones de igualdad, son 3 nomás, entonces para llegar a las 6, que es la dimensión, vamos a tener que ponerle 3 de algún otro lado, que es aquí. Y esto se le conoce como el m menos n. No, creo que era n menos n. Aquí es positivo. En este caso es 6 menos 3, y nos da que 3 van a tener que ser iguales a 0. Por lo tanto, sabiendo eso, de cómo se construye una solución básica factible en un problema de forma estándar, entra el concepto de base. Porque si nosotros conocemos qué variables son iguales a 0, las bases, que se representan con una letra B grande, nos dicen cuáles son los x sub i que son distintos de 0. Y usualmente dentro de la base se guardan los subíndices i de estos x sub i. Así que si una base te dice que es 3,4,5, como es el problema acá, eso implica que x3, x4 y x5 deberían ser distintos de 0. ¿Cuándo esto no es verdad? Hay unos casos en específico donde esta aseveración, que es decir que x3, x4 y x5, para cuando están dentro de la base sean distintos de 0, no se cumple. Y eso... ¿Qué? Sorry, nada. Ya. El caso en cuando esto no se cumple es cuando una solución es degenerada.
Cuando nosotros tenemos degenerancia, no necesariamente las variables básicas, es decir, estas de aquí, son iguales, digo, son distintas a cero. Pueden haber una o más iguales a cero dentro de la base. Pero hay una información que sí o sí se rescata de que te digan que la base es 3, 4 y 5, y es la que vamos a utilizar para construir este problema. Si nos dicen que la base es 3,4,5, es decir, eso, esto nos implica la existencia de una no base, que se representa con una n, que son todos los subíndices de las variables que no son básicas. En este caso, sería la variable 1 de x1, porque aquí no está el 1, 2, asociado a x2, porque aquí no está el 2, y 6, porque aquí no está el 6. Por lo tanto, una vez que tú construyes la no base, esta tiene la gracia de que los x sub n, es decir, los x asociados a la no base, son siempre iguales a 0. Siempre, sin excepción. Y esto es el resultado grandioso que nos da este problema. Porque para construir una solución básica factible en un problema en forma estándar, se requería tener variables iguales a 0. Si se acuerdan aquí cuando vimos al principio, eran estas n menos m. Y como son n menos m, le pusieron un nombre para guardar quiénes son esos n menos m, que se conoce como no base. Por lo tanto, el tamaño de la base es equivalente a la cantidad de restricciones, y el tamaño de la no base es del tamaño de la cantidad de variables menos la cantidad de restricciones. Y ahora vamos a proceder a hacer uso de esa información para construirnos un punto. Tenemos este problema. Venga para acá. Y nos acaban de decir que x1, x2 y x6 son 0. Por lo tanto, uno inmediatamente puede hacerlos desaparecer. Usaré color azul para hacerlo desaparecer. No, rojo, porque son variables no básicas. x1 es variable no básica, lo matamos. x2 es variable no básica. Y x6 es variable no básica. Por lo tanto, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que nos queda restante? Nos queda esto de aquí, y nos queda que esto es igual a esto. Qué bonito, ¿no? Con solo reemplazar con los valores de las variables no básicas que obtuvimos, sabiendo que la base eran 3, 4 y 5, llegábamos a este resultado. Y ¡wow! ¿Cuál es el problema que acabamos de detectar? x3 es igual a 0, lo que implica que la solución es degenerada. Y esto es importante que lo capten. Presten mucha atención. Una vez que encontramos los valores de las variables básicas, que eran de color azul, x3, x4 y x5, nosotros supimos que sus valores eran 0, 20 y 6. Lo que nos construye finalmente que el punto x es igual a 0, porque x1 es 0, 0, porque x2 es 0, 0 del x3, lo va a hacer con rojo este 0, porque es distinto, no es por culpa de ser no básico. Después viene x4 valiendo 20, x5 valiendo 6, y luego x6 valiendo 0. Calma, lo está haciendo una sola. Y este es el punto que hemos encontrado. Y la definición de un punto degenerado en un problema en forma estándar, atentos, punto degenerado en problema en forma estándar es que haya más de n menos m variables iguales a 0. Ahí está. La cantidad de variables iguales a 0 es mayor a n menos m. ¿Cuánto era n menos m en este problema? Era 3. ¿Y cuántas variables iguales a 0 nos dieron? 1, 2, 3, 4.
Y claramente 4 es mayor que 3. Por lo tanto, esto implica degenerancia. Degenerado. Listo. Hemos visto que la primera base 3, 4 y 5 es degenerada. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? Les doy un par de minutos para que decían si tienen dudas o no. Por mientras, quiero saber si la gente lo ha entendido bien. De todas maneras, voy a repetir el procedimiento, porque increíblemente hay que hacer exactamente lo mismo con la otra base que nos dieron, donde la gente que es más viva se va a dar cuenta que vamos a llegar exactamente al mismo resultado, excepto que el orden de los números va a cambiar. Mati, yo tengo una duda. Cuéntame. ¿Siempre se puede hacer esto como de que eliminaste como estas columnas en el problema, cuando las que tachaste con rojo? Las taché con rojo porque esas valen 0. Pero ahí me perdí entonces, como que no te caché eso. Es que, como era la no base, ¿entendiste lo que es una no base, cierto? Ah, ya. Ya, sí, sí, sí. Ahí ya, ahora te entendí. Ya. Sí. Cuando x es no base, implica que los x sub n son iguales a 0, y luego tú reemplazás acá. Aquí no es que lo haya tachado, es que son ceros, que realmente no nos aportan nada a la resolución. Ah, claro, te entiendo. Me confundió como el tache nomás, sí, eso. Sí, que era como decir, no nos sirven para la resolución. Bueno, gracias. Y agregando ese detalle, hay una fórmula bien conocida para obtener el valor de las variables básicas, que es la matriz básica elevado a menos 1 por el vector b es igual a xp. Y la razón de poder hacer esto es exactamente lo mismo que acá. Esta fórmula nace de que en un problema en forma estándar, ax igual a b, x mayor o igual a 0, uno puede hacer trucos matriciales que les subí en la guía de, ¿cómo se llama? En la guía de álgebra lineal y cuestiones de ese tipo. Está explícito el truco, porque se usa para esta demostración en específico, que es que tú puedes dividir la matriz A en dos partes, en la matriz A sub n y la matriz A sub b, porque están unidas. Ahí está. Esto aquí se conoce como reordenamiento de columnas y se hace a través de una materia que ustedes vieron hace mucho tiempo atrás, que se conoce como matrices de permutación. Pero realmente nosotros nos olvidamos todo eso, nos saltamos ese resultado y decimos que se puede separar en una matriz A sub n, que es la matriz asociada a las variables no básicas. Onda, las columnas de esa matriz son las columnas de las variables no básicas. En específico, lo que pasó aquí sería la columna x1, la columna x2 y la columna x6. Y aquí las columnas de las variables dos básicas, que sería x3, x4 y x5. Y lo segundo importante que se puede hacer es que puedes separar el x en los x no básicos y los x básicos. Y este producto es igual a 0. Como hemos hecho esta transformación, puedes realizar inmediatamente la multiplicación parcial de matrices, como se conoce, donde te queda a sub n por xn más a sub b por xp. Esto es igual a b. Y aquí es cuando se usa que las variables no básicas valen 0. Esto aquí es 0, por lo tanto, todo esto es 0. Y te queda que a sub b por xp, es decir, la matriz asociada a las variables básicas, por los valores de las variables básicas que no conocemos, es igual al vector b. Y aquí tú multiplicas por la inversa en la izquierda. Ahí, indico que estoy multiplicando por la izquierda porque las matrices no conmutan. Y te queda a sub b a la menos 1 por a sub b por xb es igual a sub b a la menos 1 por el vector b. Y aquí, esto es la matriz de identidad. Así que te queda finalmente que los valores de las variables básicas es igual a la matriz básica a la menos 1
por el vector B. Esta Mati, es la primera demostración que va a aprender en el curso. ¿Sí? una pregunta, haciendo eso, ya tenemos al tiro nuestro X básico, entonces, si es Tendréis que que, hacer esto. claro, y con el X básico, si es que nos sale un 0, podríamos decir y argumentar al tiro que es degenerado, ¿no? Sí, exactamente. Este de aquí es el camino rápido. Ya, bueno. Es. Porque solo requieres obtener la matriz inversa a soplar a -1. Solo requieres saber eso. En cambio, lo que hicimos acá fue anotar los ceros en el problema original. Después nos quedaron justo por cuea que las ecuaciones tenían esta forma. Cuea entre comillas, porque este problema está pensado para que quede así. Y ahí podíamos despejar los valores de variables básicas. Pero no siempre vamos a tener tanta suerte. Y aquí te queda un sistema de ecuaciones de 3 variables y 3 ecuaciones. Como son 3 variables y 3 ecuaciones, sabemos que tiene solución única. Y el problema va a ser cómo encontrarla. Y ahí entra todo lo que tienen que recordar de álgebra lineal, que era como escalonar la matriz, método de Gauss, método de descomposición, cualquiera de estos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos esto, que es más fácil. Literalmente tenemos una fórmula que nos simplifica la vida. Y llega ahí Chantal. Aunque yo no soy fan de usar la fórmula, porque me gusta hacer matrañar. De nuevo, ¿van quedando dudas? Porque vamos a seguir en este problema. Todavía me queda cualquier pizarra. Veamos la siguiente base, la base 346. Y vamos a robar este problema de nuevo. Sí, vamos a seguir los mismos pasos, pero simplificados. Y de paso voy a borrar esta demostración que realmente no la vamos a usar. No suelo usarla mucho. Oh. Me fui para otro lado. Y vamos a proceder con 346. La base 346 nos implica directamente que existe una no base con 1, 2, 5. Porque son las variables que nos faltan. Y esto nos implica que los x1 es igual a 0, x2 igual a 0 y x5 igual a 0. Inmediatamente yo agarro el problema de optimización y reemplazo sus valores. Ahí está, x1 es 0, x2 es 0 y x5 es 0. Y aquí nos ha quedado que x3 vale 0, x4 vale 20 y x6 vale 6, lo que implica finalmente que nuestro punto x es igual a... ¿Dónde está el color negro? Ahí está. 0, 0, uso el color que usé aquí, el 0 de x3, 20 de x4, 0 de x5 y finalmente 6 de x6. A este lo vamos a llamar x gorro y al que descubrimos arriba lo vamos a llamar x barra. Notemos la diferencia entre x gorro y x barra. Se me fue colado un pedacito, me quedé. Y pueden notar que la gran diferencia está en dónde está este 0. Ahí o acá. Y la razón es simple, porque era la última ecuación en la que definía ese orden. Si x5 era 0, entonces iba a estar acá el otro, el número distinto de 0, y si x6 era 0, iba a estar acá. Por lo tanto, son puntos distintos, pero ambos tienen la misma característica que n menos m es 3, pero tienen 4 variables iguales a 0. Lo que implica de nuevo que es degenerado. Aquí lo hice bien rapidito. Por lo tanto, hemos mostrado que estos dos puntos son degenerados. ¿Qué sigue ahora? Dice, explique si son o no bases adyacentes.
Como pueden notar, aquí estos puntos son casi iguales, pero usualmente el argumento de adyacencia no se va si los puntos son iguales o no, sino que nace de las bases. ¿Qué significa que dos puntos sean adyacentes? Bueno, significa que si tengo un punto aquí y otro aquí, estos van a estar unidos por una restricción, o bueno, más de una, y van a tener varias restricciones diferentes. Pero en resumen, significa lo siguiente. Se dice que dos bases son adyacentes. Ahí está. Este tiene la base 3,4,5. Este tiene la base 3,4,6. Cuando tienen todos los elementos de la base iguales, excepto uno. Y lo que es interesante es que este argumento se puede aplicar también para la no base, porque la no base de ambos es 1,2,6 aquí. Aquí su no base es 1,2,5. Por lo tanto, para la no base también solo tienen uno distinto. E increíblemente suele ser el que es distinto. Por lo tanto, se dice que dos soluciones son adyacentes si todos los elementos dentro de la base son iguales, excepto por uno. Es decir, uno para cada uno. Y aquí fue 5 y fue 6. Esto es una definición, no requiere mucho que pensar, y es bueno tenerla presente, porque cuando tienes soluciones adyacentes, existe una dirección D que te permite moverte de una hacia otra. Es por eso que cuando nosotros trabajamos con simplex, estamos trabajando con soluciones que son adyacentes. Y es por eso que, si aquí 5 saliera de la base, y 6 entrara a la base, noten, 5 sale de la base, ¿a dónde se va? A la no base. Y luego 6 sale de la no base y entra a la base, estamos moviéndonos de aquí hacia acá. Por lo tanto, simplex se mueve a través de bases adyacentes. Siempre. Y es por construcción. Es muy bacán. Cuando tienes eso presente, sabes que las direcciones básicas nos permiten movernos de una base adyacente a otra. Si no fueran adyacentes, las direcciones básicas no serían directamente estas líneas de aquí, sino que sería moverte a través del poliedro. Y créanme, el movernos a través del poliedro no es algo que vemos en este curso. Esto es optimización avanzada y no se ve. Nosotros vemos simples, que movernos por las orillas de una base adyacente a otra. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguien que no haya entendido? Necesito que me vayan avisando si no entiendan, para que vayamos al siguiente rápido. Camila Sánchez pregunta, ¿tienen que definir en la misma coordenada? No necesariamente. Creo que aquí fue coincidencia porque lo escribo yo siempre los elementos de menor a mayor en la base. Siempre lo hago para que sea ordenada. Aquí pregunta Vicente si importa el orden. Sí, siempre importa el orden en cómo manejas la base. Y es por eso que siempre que si un elemento entra a la base, ordenen de menor a mayor, y siempre que un elemento salga a la base, ordenen de menor a mayor. ¿Por qué importa el orden? La razón es porque si no tienen cuidado con el orden, las multiplicaciones matriciales van a dejar de tener sentido y pueden que estén multiplicando peras con manzanas. Es por eso que siempre ordeno mis bases de menor a mayor, mis no bases de menor a mayor, y con eso cualquier operación matemática que haga con las matrices que mantengan el orden de la base y la no base van a tener sentido. Es importante siempre tener ese orden, porque si no van a llegar a cualquier tontera. Y no queremos que les vaya mal en el control. ¿O sí? No, no queremos. ¿Queda más dudas? Mati, se me escucha, ¿cierto? Sí, te escucho. ¿Podría yo demostrarlo diciendo que encuentro una dirección y un teta y así decir que son adyacentes? ¿O tiene que ser con la definición que diste?
honestamente, creo que sí puedes argumentar que si existe una dirección tal que partes de este punto de acá, que era, ¿cómo lo habíamos llamado? Lo habíamos llamado X barra, y este X gorro, si tú dices que existe una dirección y un teta tal que te permite moverte de X gorro a X barra, entonces X barra es adyacente a un X gorro, pero créeme que estáis usando ahí una escopeta para matar a una hormiga. Ya, ya, gracias. Me pidieron un ejemplo de bases adyacentes que no difieran en la misma coordenada. No lo voy a hacer, me da flojera. Así que si no encuentras alguna, quizás me equivoqué. Nunca me he preguntado si difieren o no en la misma coordenada porque realmente nunca lo he considerado relevante. Y llevo 4 años haciendo este curso. ¿En qué caso no son adyacentes cuando difieren en más de una? Aquí difieren en la última coordenada. Si difieran en más de una, es decir, aquí también fuera, en vez de 4 fuera 2, y aquí en vez de 4 fuera 1, y solo tuvieran en común en 3, ahí ya no son adyacentes. Continuemos. Veamos la pregunta del control para que les vengan flashbacks y recuerden cómo les fue en el control 1. Así que estoy bien con ganas. ¿Qué es la pregunta 3? Esta pregunta 3 es de una tarea del 2020, creo. Estoy seguro que lo vi en una tarea. Así que si ustedes eran buenos pauteros, podrían haberla encontrado si escarbaban lo suficiente. Ahí, gente. Y esta va de lo siguiente. Consideren en forma estándar P, bla, bla, poliedro de forma estándar. Tienes que las filas son linealmente independientes, lo que implica que las restricciones en sí son linealmente independientes. Y que cada solución básica factible es no degenerada. Sea X un elemento de P con exactamente M componentes positivas. Muestre que X es solución básica factible de P. Bueno, aquí tienes que si X tiene M componentes que son positivas, esto implica que esas M componentes son de la base. Porque, como dijimos al principio, la base es de tamaño M y ahí van las variables que son no negativas. Y esto también te implica, por el otro lado, que tienes M, N menos M, variables que son iguales a 0. Por lo tanto, al tener esto y esto, tú sabes inmediatamente que X es solución básica factible. Solución básica factible, dado que tenemos N restricciones linealmente independientes activas. ¿Por qué N? Porque M no las da el enunciado, las M de igualdad son LI, y las N menos M que activas son vectores canónicos. Para el que no sepa, un vector canónico es un vector que tiene un 1 en alguna coordenada y el resto son puros 0. Por lo tanto, si tú tienes x2 mayor o igual a 0, esto realmente es 0, 1 y puros ceros. Mayor o igual a 0. Entonces, esta restricción es un vector canónico y por lo tanto es, por definición, linealmente independiente con prácticamente todo. Mati, Porque los n de aquí son base. ¿Sí? Dime. Y genera. ¿qué era var igual 0? ¿Variables igual 0? No entiendo. Sí, son n menos m variables iguales a 0. Gracias. Estoy aplicando la definición que nos dan, porque nos dicen, muestre que X es solución básica factible de P. Y te dicen que X tiene m variables positivas, y eso inmediatamente tú dices, esas m son mi base, y luego tú dices, las m menos m restantes son iguales a 0. Si alguien te preguntara, ¿por qué son iguales a 0? Puedes tener más atención, y tú vas y dices inmediatamente, X pertenece al poliedro. Como X pertenece al poliedro, implica que sus X son mayores o iguales a 0, inmediatamente, pero ya te dijeron que M de estos X
son mayores estrictos a 0. Así que esto implica que los n menos m restantes son iguales a 0. Fíjense, lo hice editar el poliedro. X positivo, m ya son mayores estrictos que 0. Por lo tanto, la única opción que te queda de los x es que sean iguales a 0 o negativos. Pero como x pertenece al poliedro, no pueden ser negativos, así que en conclusión solo te queda que los x son iguales a 0. Una vez que tienes eso, ahí tienes n menos m variables iguales a 0, lo que te define la no base, y m variables que son distintas de 0 y positivas, puedes decir que es solución básica factible, porque el hecho de que x pertenezca a p ya te dice que es factible, y solo te falta ver el hecho de que sea básico. Pero tienes m restricciones linealmente independientes de igualdad, por definición, te las dan. Ahí está, filas linealmente independientes, lo que implica que todas estas de aquí son LI, así que tienes inmediatamente las MLI, como dice acá, y luego las n menos m restantes, que son iguales a 0, son de la forma x sub i igual a 0. Y además van a ser de las coordenadas distintas del esta m, por construcción. Así que tienes todos los ingredientes para desastre, y esto te da que finalmente x es una solución básica factible de P. ¿Se entiende cómo se armaba esta pregunta? ¿Cómo juntáis todos los ingredientes para construir una chica superpoderosa? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Dónde me fui? Mati, yo no entendí al final donde dices como M son LI y los N menos M son, ¿qué dice al final? Vectores canónicos. Ah, ya. Lo voy a anotar explícitamente para que no se me pierda. Y ahí dice, y las N menos M restantes son cuando dije que eran vectores canónicos, me refería a que tienes M restricciones de igualdad, que son linealmente independientes, y las N menos M son los vectores canónicos, que son los vectores que tienen un 1 en algún elemento y el resto 0. Y por definición los vectores canónicos son linealmente independientes entre sí. Todos los vectores canónicos son linealmente independientes. Porque por definición, al ser canónicos, te construyen ni siquiera un subespacio vectorial, te construyen R, en específico Rn, porque son todos linealmente independientes, son del tamaño y la dimensión, y te generan una base. Esa es una base y generan, así que tienen todas las características del desastre, pero de ahí solo necesitáis n menos m. Y armas los m restantes, que son de las restricciones de igualdad, y ahí juntáis los n para tener tu base y generar. Porque ese es el objetivo final de esto. Estamos buscando generar un subespacio. O en específico, como tenemos exactamente n, estamos generando un punto. Y como generamos exactamente un punto, es una solución básica factible. Pero esto es como la chacha de álgebra lineal. El que hayan n menos m iguales a 0 sale que la solución básica factible es no degenerada. Sí, exactamente. Sale de ahí. Y ahora vamos a ver qué pasa si es que se quita el supuesto de no degenerancia de esta pregunta. ¿Dónde se me fue? Ahí está. Entonces voy a agarrar la misma definición y vamos a decir que ahora es degenerada. Por lo tanto, considera este poliedro, bla, 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 linealmente independiente, y le quitamos esto. Listo, tenemos que la matriz tiene filas linealmente independientes, y tienes que X sea un elemento de P con exactamente M componentes positivas. Muestre que X es solución básica factible de P. Ahora, cuando tenemos degenerancia, nos puede pasar que
tenemos una variable básica 0. Y eso nos va a generar problemas. Pero el tema es que aquí no se ve directamente cómo nos genera problemas. Tú lees esta definición y tú dices, puedo construir una solución básica factible haciendo exactamente estos mismos pasos. Porque me están diciendo sí o sí que tengo m componentes positivas y el resto van a ser 0. Entonces sigo teniendo m componentes positivas, el resto 0, eso me da una solución básica factible. ¿Cómo cresta hacemos aparecer de que degenerancia sea un problema acá? Y bueno, yo les tengo el cómo. Atención todos. Esta pregunta se tiene que pensar de que va a existir un punto X, que va a llamar X asterisco, que va a cumplir, que va a tener m componentes positivas. Ahí está. Va a tener n menos m iguales a 0. Y además va a ser degenerado. No, ni siquiera va a ser degenerado. Porque tenemos que armar la mentira. Nosotros vimos que todos los puntos que cumplían esto en la parte anterior eran solución vacía factible. Y ahora nos está diciendo que esta aseveración no es verdad. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Si nosotros quitamos supuesto de no degenerancia, un X que nos cumple estas dos condiciones, que es caleta, no necesariamente hace solución básica factible si es que no cumple el supuesto de no degenerancia. Que no exista no degenerancia en el poliedro P. Y creo que lo mejor que se puede hacer es mostrarlo con un ejemplo que está pasando para que lo tengan presente durante toda su vida. Y no hay mejor ejemplo que el problema inicial. ¿Se acuerdan de los X que vimos al principio? Los tenemos acá. Eran X barra y X gorro. Me los voy a raptar un poquito. Ahí está. X barra y X gorro. Ustedes recordarán que este era un poliedro en forma estándar que admitía soluciones degeneradas. Y como pueden notar aquí, esto es una solución básica factible. Y esto también lo era. Y ahora les voy a hacer un truco de magia. ¿Se acuerdan cuál es la definición de vértice? ¿O punto extremo? No me acuerdo cuál era cuál. Déjenme buscarlo en mi resumen. ¿Cuál era cuál? Creo que vértice era el de la esquina y punto extremo era el de la combinación convexa. Ya voy a decir punto extremo. ¿Se acuerdan de la definición de punto extremo? Bueno, eso decía que una variable es punto extremo si no existe una combinación convexa entre dos puntos dentro del poliedro que te permitan armarla. Por lo tanto, además de eso, se tiene que, si existe una combinación convexa, este punto no es punto extremo. Y les voy a mostrar que voy a inventarme un punto a través de la combinación convexa de X barra y X gorro que va a cumplir esta definición de aquí, que fue la que usamos para decir que X sea solución básica factible de un poliedro en forma estándar. Y esa es la siguiente. Considera X gorro por un medio más X barra por un medio. Veamos qué pasa coordenada a coordenada. 0 por un medio, 0. 0 por un medio, 0. Nos queda 0. 0 por un medio, 0. 0 por un medio, 0. Voy acá. Nos queda 0. 0 por un medio, 0. 0 por un medio, 0. Acá nos queda 0. 20 por un medio es 10. 20 por un medio es 10. Sumados, 10 más 10, 20. Estoy haciendo clases, no puedo. Después viene 0 por un medio, que es 0. 6 por un medio, que es 3. Y sumados da 3. Y lo mismo para acá. 6 por un medio da 3. Y 0 por un medio da 3. Y hemos terminado. Miren este punto. ¿Cuántas coordenadas distintas de 0 tiene?
Tiene 3. ¿Cuántas iguales a 0 tiene? 3. Por lo tanto, este punto que nos acabamos de inventar cumple con esto. Esto de aquí, miren, lo voy a agarrar. Leámoslo juntos. Teníamos el poliedro P, excepto que el poliedro P era esto, en vez de una cuestión genérica. Este es nuestro poliedro P. Poliedro en forma estándar. Las filas de igualdad son claramente linealmente independientes gracias a las variables de holgura. Y además nos dicen que X es un elemento del poliedro P con exactamente m componentes positivas. Y tiene m. Aquí m es 3. Tiene 3 componentes positivas. Y luego el teorema nos decía, por lo tanto, este punto es solución básica factible. Pero este punto que acabamos de construir no es solución básica factible. X asterisco no es solución básica factible. Y no es solución básica factible porque X asterisco no es punto extremo. En el momento en que X asterisco es construido por la combinación convexa de dos puntos dentro del poliedro, no es punto extremo, y el no ser punto extremo implica también que no es solución básica factible. Y este era el ejemplo que nos construía la contradicción. Sí, Camila Sánchez pregunta si calculé la combinación convexa entre ellas. Exactamente. Es combinación convexa porque esta de aquí es lambda, que esta de aquí es 1 menos lambda. Es la combinación convexa más fácil que puedes hacer, que es con un medio y un medio. Y este fue el contraejemplo que funcionaba. Por eso era necesario tener no degenerancia en el poliedro. Porque si no se tenía, existen dos soluciones que tienen dos componentes no negativas. Digo, mayores que 0. Las degeneradas tienen 2, no 3. Tenían 2 cada una. Y si vos haces la combinación convexa de dos soluciones degeneradas adyacentes, entonces solo te va a cambiar una coordenada en específico. Y te va a aparecer una distinta de 0 extra. Entonces, entre 2 con 2, como ven acá, tiene 2 distintas de 0, 2 distintas de 0, son adyacentes porque tienen esto distinto nomás. Entonces tú cuando los combinas, te aparece un tercero distinto de 0. Y te cumple la definición calcadita. Excepto que fallan detalles. Y ese es el gran problema de degenerancia. Ese es el gran problema de este problema. Es que se requiere tener no degenerancia para aplicar ciertas definiciones. Porque si no, se nos va a encollar el problema. Mati, ¿Sí? ¿por qué no era punto extremo? Porque lo construí utilizando estas dos, pues. X corro y X barra. Y eso sí era un punto extremo. Es que eso como que no, Sí, no po. me queda claro. Si nos dieron las bases, era solución básica factible degenerada. Ah, ya. Ya, Esta- ya. Y aunque no lo fueran, el hecho de que pudimos construir este punto a través de dos soluciones, también le quita el hecho de que no es punto extremo. Porque pueden ser dos cualquiera. Un poliedro puede ser un rectángulo. Lo que hicimos aquí con estas dos adyacentes es que agarramos esta y construimos el punto que está al medio. Pero tú también podrías haber agarrado esta y esta, que voy a llamar X enojado, y así hay la combinación, y te da una K. Y luego tú puedes agarrar la combinación convexa de esta y esta, que no son punto extremo, y te da este. Y ese ahí también no sería solución básica factible. Y por eso es que un poliedro se puede escribir como la combinación convexa de varios puntos. Porque tú puedes hacer la combinación convexa de todos los puntos que obtuviste la combinación convexa, y vas trazando las líneas, trazas esa, después trazar esa, después puedes trazar acá, y vais pintando a pura línea. Y así es como se obtiene el relleno de un poliedro. Y por eso son convexos. Gracias. ¿Quedan más dudas? Hoy está empezando a hacer frío. Por favor, díganme si quedan más dudas.
Se los pido, por favor, díganme, ¿quedan dudas? ¿Entendieron todos? Créanme, si se están aguantando las dudas porque se perdieron hace rato, avísenme también. Porque ahora vamos a empezar un ejercicio nuevo. Y igual voy a querer que, si es que están muy mareados, pueden empezar a retomarlo desde aquí y luego revisan esto en el video después. Porque de verdad, no se pueden perder esto. Quiero ver quiero ver varios sí en el chat, por favor, para poder avanzar. Veo un sí, veo dos, veo tres, veo cuatro, cinco, seis, veo un sí. Excelente, ya, avancemos. Muchas gracias por su cooperación, gente. Muchas gracias. Pregunta número 2. Aquí les voy a enseñar a graficar de nuevo, pero esta vez graficar en forma estándar. Ahora vamos a echarle para adelante. Tenemos este poliedro, nos piden escribirlo en forma estándar. Voy a asumir que todos saben cómo escribir un poliedro en forma estándar, ¿ah? Por lo tanto, lo voy a hacer bien rápido. Es minimizar, se mantiene en mínimo, X1 y X2 ya son positivas, así que estoy dado, anoto X1 más X2, y ahora anoto las restricciones. 5X1 más X2, aquí veo que esto es mayor o igual, por lo tanto le sobra para llegar a la igualdad, así que le resto para que queden iguales, menos X3 igual a 5. Después viene X1 más 4X2. Le sobra de nuevo, mayor o igual. Así que menos, le tengo que quitar para poder llegar al igual, porque le sobra, no le falta, le sobra. Menos X4 igual a 20. Y por último, X1 más X2. Ahora por fin le falta, porque es menor o igual. Le falta para llegar a la igualdad, le tengo que sumar un X5 igual 20. Y nunca se nos puede olvidar anotar que los X son positivos. X1, X2, X3, X4 y X5 mayor o igual a 0. Este de aquí se puede de forma estándar. No me demoré absolutamente nada. Obtuve puntaje gratis. Si alguien no sabe escribir un poliedro en forma estándar, vayan a estudiar. 2. Grafique el poliedro en forma estándar, indique cómo se comportan las variables de holgura en este poliedro. Ahora es cuando entra la magia. Los poliedros en forma estándar, a diferencia de un poliedro en forma normal, se pueden graficar como los bordes del poliedro en forma normal. En específico, imagina que tenemos un rombo. No, soy pavo. Ya, un hexágono. Gracias. Un poliedro en forma normal tiene relleno. Bueno, el poliedro en forma estándar se puede graficar como el mismo poliedro, ese no es el mismo poliedro. Ahí quedan iguales, sí, ya quedan iguales. Se puede graficar con el mismo poliedro, pero sin relleno. Entonces, precisamente vamos a hacer eso. Vamos a graficar el borde del poliedro en forma normal y luego vamos a indicar toda la información que nos piden. Pero más que nada, así se va a graficar en forma estándar. Porque uno va a graficar el poliedro en forma normal y luego vamos a indicar dónde cada variable de holgura vale 0, donde cada variable de holgura es distinta de 0, y además, gracias a eso, vamos a poder obtener las bases de cada punto, solo graficando. Escribir un poliedro en forma estándar y graficarlo en forma estándar es una manera muy rápida de trabajar estos problemas. Suelen ahorrarte mucho tiempo. Así que, empecemos. Toca graficar el poliedro en forma normal. Tenemos... Voy a arrastrar esto para abajo porque necesito espacio.
y voy a trazarme un eje. ¿Necesitaré muchas cosas negativas? No estoy 100% seguro. Por acá. Eso es suficiente. Y luego, por aquí. Lo primero, sí hay que ver los vértices de cada restricción para poder trazar las rectas entre ellas. Porque como ustedes sabrán, entre dos puntos siempre hay una recta, y esa recta es la que se conoce como la restricción de igualdad, en este caso. Así que tú tomas esto, lo escribes como restricción de igualdad, si es que no eres muy verso en imaginar símbolos, y te pones dos vértices que existan en esta recta. ¿Cuáles son los dos vértices más fáciles de sacar? Bueno, si x1 vale 0, x2 tiene que valer 5, y si x2 vale 0, x1 tiene que valer 1. Y listo, obtuve dos vértices que existen en la recta. Y los vamos a poner en el poliedro. Ahora yo repito esto con la siguiente restricción. Antes de eso, como me estoy dando cuenta que estoy usando más espacio aquí para, voy a agarrar esto y lo voy a tomar para abajo. Ahí está. Repito esto con la siguiente restricción. Es x1 más 4x2 igual a 20. Y luego puedo anotar la tercera aquí abajito. X1 más x2 igual a 20. Y ahora vemos qué vértices pertenecen a cada una de ellas. Ahora, naranjo. Si x1 vale 0, x2 vale 5, porque 5 por 4 me da 20. Y si x2 vale 0, x1 vale 20. Luego, si x1 vale 0, x2 vale 20, y si x2 vale 0, x1 vale 20. Y obtuve otro par de vértices. Aquí inmediatamente les voy a comentar que pueden notar que hay algunos repetidos. Como onda, este está aquí, repetido. Hay que cambiar el color. Ahí está. Y este está acá, repetido. Aquí me parece bastante interesante cómo se van repitiendo esquinas. Y hace sentido, como esto es una recta, esta recta pasa por acá, luego va a pasar la recta naranja, por ejemplo así, después va a pasar la recta azul, acá. Y el punto en común que tienen rojo y amarillo, 0,5, y el punto común que tienen amarillo y azul es 20,0, que sería este de acá. Entonces aquí tendré ahí el 0,5, y aquí tendré ahí el 20,0. Y esto solamente por haber escrito los vértices, ¿eh? Cáchate. Ya estamos obteniendo cualquier intuición del problema. Lo que es muy bueno. Ahora a graficar. Partamos con los puntos más grandes. Va a ser la vida más fácil. Vamos a dividir esto en 4. Porque vamos a decir que el 20 está acá. O el 20 está al tope, a la mitad va a estar el 10. Aquí va a estar el 15, entre medio de los dos. Aquí va a estar el 5. Y aquí está el 0. Y luego trazo una recta ahí, ya, sí. Usualmente aquí usaría una regla, pero no tengo una regla. Aquí va el 20. A la mitad va el 10. Aquí va el 15. No, un poco más a la izquierda. Aquí va el 5. Y ahora empiezo a graficar los puntos que van en cada lado. Partamos por la restricción roja. X1 más X, 5x1 más x2 igual a 5. Tenemos el punto 0,5. x1 vale 0, donde aquí es x1,
Aquí es x2. Entonces nos dice que x1 vale 0 y x2 vale 5. Este es el punto 0,5. Y luego nos dicen el punto 1,0. El punto 0 debe estar como acá. Y una vez que tenemos identificados los dos puntos, trazas la recta que pase por ambos. Bueno, claramente esta recta no está pasando por ambos, así que tengo que ajustar. Ahí. Ya podría... Peor es nada. Ahora, hemos dibujado la recta. ¿Hacia dónde uno tendría que pintar? Bueno, la restricción era mayor o igual a 5, así que si hubiese sido con relleno, sabríamos que teníamos que apuntar hacia allá. Pero aquí estamos dibujando los bordes nomás, así que no es necesario comprobar si tienen o no relleno o hacia dónde va el relleno. Hacemos con la siguiente. Esta tiene el punto 0,5, que habíamos dicho que era este, y tiene el punto 20,0. X1 vale 20. Por lo tanto, comparten este punto y este de acá. Y esto nos traza la siguiente recta. Cáchate, logré hacer la recta bien a la primera. Soy buenísimo. Y el último, el azul, tiene el punto 20,0. Es decir, x1 vale 20, x2 vale 0. Y el punto 0,20, que es que x1 vale 0 y x2 vale 20. Por lo tanto, tienen... ¿Qué color estoy usando? No, eso es negro. Tienen ese y tienen ese. Y trazo la recta. Pero todavía nos faltan detalles, porque nos dicen que x1 y x2 son positivos. Así que nosotros tenemos que incorporar eso en el poliedro, que es estar parado en el eje. Ahí está x1 positivo, y aquí está y2 positivo. Entonces, si nosotros estuviésemos trabajando con un poliedro normal, el área que nos correspondía era esto. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien que se haya perdido? Porque ahora viene lo bueno. Voy a necesitar esto, me lo voy a raptar. Lo voy a dejar acá. Se están saliendo la llamada en vez de decirme si van bien o no. A ver, ¿qué pasa? Lo de relleno del poliedro está lo mismo, honestamente. Están preguntando en el chat qué es eso del relleno del poliedro. Es que si tú hubieses escrito, graficado este poliedro, tienes que saber dónde se rellena. Si es que las restricciones son menores, es decir, apuntan hacia allá, o mayor, apuntan para el otro lado. Entonces aquí nos da aquí, esta era mayor y esta era menor, y nos queda este triangulito. Pero aquí no, estamos graficando en forma estándar. Cuando graficamos en forma estándar, basta con tener los bordes, y luego tenemos que especificar qué variable de holgura vale qué, dónde. Y en específico, se puede hacer inmediatamente que acá x5 vale 0. ¿Por qué x5 vale 0 en esta restricción? X1 más x2 igual a 20. Bueno, la razón es muy simple. Los puntos que están parados en esta recta, sumados ya dan 20. Entonces, si nosotros fuéramos a reemplazar en la versión de holgura, tendríais, no sé, por ejemplo, aquí 20, 0, y ya no necesitaríais nada acá. Entonces, esta vale 0. Por lo tanto, siempre que estés parado, siempre que estés sobre la restricción que corresponde a tu variable de holgura, es decir, estés sobre aquí, vayas a saber inmediatamente que tu variable de holgura vale 0 en ese punto. Y lo mismo para todas. X5 vale 0 acá. Era naranja, con razón me había quedado distinto. X4 vale 0 sobre la restricción amarilla. Y X3 vale 0.
sobre la roja. ¿Qué otras variables valen 0 que no hemos estado viendo? Bueno, aquí x2 vale 0, porque es el límite. Y en esta línea, x1 vale 0. Una vez que hemos anotado qué variables de holgura valen qué, dónde, podemos hacer aún más análisis sobre este poliedro. En específico, podemos hacer lo siguiente. Estamos en R5 y tenemos 3 restricciones de igualdad. Por lo tanto, la base es de cardinalidad 3 y la no base es de cardinalidad 2. Porque 5 menos 3 es 2. ¿Cierto? Aquí son las n menos m y estas son las m. Una vez que tenemos el gráfico en forma estándar, podemos identificar al toque cuáles son nuestras variables que valen 0. En este punto de aquí, ¿cuáles valen 0? Bueno, x5 vale 0, x4 vale 0 y x2 vale 0. Como pueden notar, es el punto donde se intersectan las rectas azul, amarilla y verde. En este punto de aquí, ¿cuáles valen 0? Bueno, aquí vale 3, no, ni siquiera, vale 1, 0, 3, 0 y 4 vale 0. Y en este punto, ¿cuáles valen 0? Bueno, es más fácil identificarlo, 1 y 5 son 0. ¿Qué creen que está pasando con las que tenemos más de 2 variables que valen 0? Tiene un nombre. Lo que está pasando en específico ahí es que son puntos degenerados. Porque si se dieron cuenta, aquí estábamos antes en R2 y aquí pasaban 3 restricciones. Eso implicaba que teníamos una restricción extra para construir una solución vacía factible, lo que nos daba que era degenerada. Y aquí también tenemos 3 restricciones que pasan por el punto. Degenerada también. Esa era degenerancia en forma normal. Pero ahora estamos en forma estándar y tenemos que n, este tamaño 2, pero tenemos 3 variables 0 en cada uno de sus puntos. Una vez que analizamos el gráfico viendo cuáles son las variables de holgura o de no negatividad que valen 0. Y ahí, esto nos generó ese problema. Pero lo que nos ha regalado a cambio es que una vez que tienes el n, puedes identificar la base súper fácil. Entonces aquí tienes que el punto de aquí arriba tiene la base 2, 3, 4. Aquí puedes tener la base, por ejemplo, si tomas n, 1, 3, tendría ahí el 2, 4, 5. Si tomas el n, 1, 4, tendrías 2, 3, 5. Y si tomas el n como 3, 4, tendrías la base 1, 2, 5. Aquí, ¿cuáles bases nos regalaron gracias a ese análisis? Bueno, si tomo 4, 5, tendría la base 1, 2, 3. Si tomo 2, 5, tendría la base 1, 3, 4. Y si tomo, estoy diciendo, ese es el 5 y ese es el 2 que estoy tomando. Y si tomo 2, 4, tendría la base 1, 3, 5. Y gracias a eso, al haber identificado cuáles son las variables no básicas, obtuve las variables básicas en cada punto, digo, las bases, y una vez que obtuviste las bases, puedes obtener inmediatamente las variables básicas y continuar con el análisis. Pero créanme, aquí este poliedro está completamente desarmado. Obtuve todo. ¿Qué más puedo sacar? Solo te falta encontrar el óptimo a través de simplex. Pero el hecho es que podemos graficarlo en forma estándar, identificamos dónde las variables de holgura valían 0, y con eso encontramos cuáles eran las no básicas, y de ahí armamos las bases, hemos hecho caleta.
Es equivalente a haber resuelto este sistema de ecuaciones a mano y encontrar todas sus soluciones posibles. Es mejor que eso. Encontramos todas las soluciones básicas factibles del poliedro a mano. Todas. Todas. Solo haciendo el gráfico y viendo dónde vale cero qué. Y eso es demasiado útil cuando les toque hacer el control. ¿Quedan dudas hasta ahora? Mati, yo me perdí un poquito cuando hablaste de la degenerancia de cada punto, porque cuando está en forma no estándar, lo entiendo, pero no cacho ver cuándo un punto es degenerado si es que tiene las variables de holgura. Entonces, ¿tú entiendes degenerancia en forma normal, pero no entiendes degenerancia en forma estándar? Sí, eso mismo. Ah, ya. Es mucho más fácil que en forma normal. Fíjate lo siguiente. Habíamos dicho que n menos m era 2, ¿cierto? ¿Vas conmigo? Sí, sí, ¿Sí? Voy a necesitar que me vayas a responder. dale. N menos m era 2, por lo tanto necesitamos dos variables iguales a 0. Y en este punto, ¿cuántas tenemos? 3. 3. Listo, eso es degenerancia. Inmediatamente. Ah, vale. Ya, perfecto. Bueno, gracias. Es ese nivel de rápido el pillar degenerancia en forma estándar. Bacán, bacán. Veo dos preguntas en el chat. La primera dice, en vez de hacer fase 1, ¿se puede escoger un punto extremo y de ahí partir con simplex? La respuesta es sí. Fase 1 es el problema para encontrar una solución básica factible para poder iniciar a hacer simplex. Lo que hicimos aquí es encontrar gráficamente una solución básica factible para hacer simplex. Podéis hacerlo así. Y también funciona. Pero usualmente no siempre hacer esto va a ser trivial, y fase 1 puede que sea más fácil. Fácil 1. Así ¿Mati? que, sí, si encuentras una solución básica factible, déjame terminar, si encuentras una solución básica factible, hace simplex de una, y no hagas fase 1. Ahora viene Javier Donoso, que escribió en el chat, me perdí con lo de encontrar las bases. Por ejemplo, en el vértice 5, 4, x5, x4, x2, ya, este de acá, son 0, pero luego colocaste las variables básicas, son x1, x2, x3. Javiera, lo que hice fue escribir las bases posibles para cada combinación de variables no básicas. Aquí tengo 3. ¿Cuántas necesito para armar la no base? Bueno, la no base requiere 2. Por lo tanto, tú puedes elegir cuáles 2 de estas 3 quedarte. Yo elegí estas 2 para la primera. Entonces, si x5 y x4 son 0, te queda que la base es 1, 2, 3. Después, para la segunda, elegí estas 2. Puedo usar otro color. Este color, ahí está. Elegí esas 2. Y con esas 2 construí esta base. Y por último, elegí estas 2. Y con esas 2 construí esta base. Por lo tanto, cuando tienes 3 y necesitas 2, tienes la combinatorial de tener 3 sillas y 2 personas. ¿De cuántas maneras distintas puedes sentar? No, al revés. 3 personas y 2 sillas. ¿De cuántas maneras distintas puedes sentar 3 personas en 2 sillas? Bueno, es... creo que era 3 factorial dividido 2 factorial. Creo que era 3. Y por eso te quedan 3 bases distintas cuando tienes 3 variables iguales a 0 y solo necesitas 2. Esa es la respuesta a por qué pude hacer estas 3 bases. Ahora, alguien me quiere hacer una pregunta por voz. ¿Quién era? ¿Te escucho? Yo, ¿cómo se podría resolver esto con fase 1? Así como un resumen general. ¿Se podría? Sí, pero me da cualquier flojera. Porque este no es de fase 1. Pero te lo voy a resumir bien rápido. ¿Veis este problema? Gracias. ¿Sí? Lo pasamos en forma estándar, ¿cierto? ¿Sí? Este es el problema en forma estándar. En este problema nosotros no necesariamente sabemos si existe solución base factible.
Entonces de aquí nace el problema de fase 1, que se construye desde este problema en forma estándar, el cual es minimizar la sumatoria de los y son j, donde j es desde 1 hasta m, porque son y sub j para cada restricción. Y déjame acordarme si iban todos sumados de la restricción o se había una regla en general. No de fase 1. Es que en la tarea tenemos una pregunta con fase 1 y nunca hemos visto fase 1, entonces estábamos como bien perdidos. Pausa. No te me abandones. Fase 1, vamos a escribir, no voy a dar ese poliedro que puse ahí conscientemente para que revisar si lo había dibujado bien. Fase 1. Tengo este problema en forma estándar. Voy a anotarles la manera genérica en que se trabaja fase 1 y luego lo vamos a escribir para este problema. Un problema en forma estándar es minimizar C transpuesto X, sujeto a AX igual a B, X mayor o igual a 0. Si nosotros hacemos el fase 1 de este problema, escribimos un problema ni siquiera equivalente. El problema es encontrar una solución básica factible, que es minimizar la sumatoria desde i igual a 1 hasta m, que es la cantidad de restricciones, y sub i, sujeto a ax más y igual a b, x, y mayor o igual a 0. ¿Por qué se hace esto? Bueno, si este problema original, usualmente tú puedes decir, mi solución factible de donde vamos a partir es x igual a 0. O algo por el estilo. O también puedes decir que todos los x normales son iguales a 0. No, ¿cómo decimos? Mejor lo muestro con un ejemplo más fácil. En este de acá. Encontrar una solución básica factible directamente, si todas las restricciones son de sumar, es hacer x1 y x2 0, y tú haces x3 es igual a 5, x4 igual a 20, x5 igual a 20. Una manera fácil de encontrar una solución básica factible es hacer todas las variables 0, excepto las variables de holgura. Eso es lo clásico. Pero problemas como este, donde las variables de holgura salen restando, tú no puedes hacer estas variables 0. Porque vaya a ser que aquí x3, un número positivo, tiene que ser igual a 5, lo que es imposible. Por lo tanto, ese tu caso no funciona. Y en específico, tú puedes saber cuándo tu caso va a ser que las variables de holgura sean distintas de 0 y el resto igual a 0 no funciona. Cuando el poliedro, que es este triangulito azul, por ejemplo, no pasa por el 0, acá. Como este poliedro no incluye el 0, el poliedro en forma normal, no incluye el 0 dentro de los puntos que usa, no lo incluye. Si que, no quedó claro, no lo incluye. Entonces, no podemos usar las variables holguras distintas de 0 y el resto 0 para construir una solución básica factible inicial para ser simplex. Y en ese caso, sí o sí, puedes hacer lo siguiente. O tanteas para encontrar la solución básica factible a la mala, o haces fase 1. Es por esto que fase 1 escribe este problema. Porque este problema sí permite la siguiente solución. Permite que x valga 0 y que y sea igual a b. Porque eso te logra reemplazando. Y eso me da la pista. Dame un segundo. Sí, está bien. Y eso nos da el siguiente punto. Nos da el punto 0,b. Y si nosotros reemplazamos, te queda a por 0 más b igual a b. B mayor o igual b, 0,b mayor o igual a 0. Por lo tanto, el problema en fase 1, por construcción, tiene
esta solución básica factible gratis, donde el X vale 0 y el Y vale B. Lo tiene gratis. Entonces tú partes de este punto 0,B y empiezas a iterar haciendo simplex. ¿Y por qué funciona esto? Esto tiene dos resultados posibles. Voy a borrar acá. El resultado número 1, que es el siguiente, que el óptimo, es decir, la suma de los i, sea igual a 0. Si la sumatoria de los i es igual a 0, implica que hemos encontrado un punto de forma x gorro, 0. Y este de aquí, tú puedes rescatar el x gorro, porque este va a ser solución básica factible del problema inicial. ¿Cuál es el segundo caso de lo que puede pasar? Es que la sumatoria de los i sea distinta de 0. Eso implica que un ij es distinto de 0. Y eso molesta acá. Porque si tienes que uno de estos i es distinto de 0, implica que el ax siempre fue distinto de b. Nunca se cumplió la igualdad. Y eso hace que el poliedro inicial sea infactible. Así que si esto les llega a pasar, en el óptimo del problema fase 1, el poliedro inicial es infactible, lo que no suele darse mucho, y si eso no pasa, entonces encuentran una solución básica factible de donde iterar. Ese es el resumen de fase 1. No necesitan saber más que eso. Creo que es todo lo que sé de eso. Gracias. Todo Una esto, duda. hay una duda en el chat. Otra consulta, si tuviera un x2 menor o igual a 0, ¿la resolución factible cuál sería? No, sabéis que el ponernos en tantos casos vamos a hacer que esta auxiliar dure infinito. De verdad. Pero en específico, con el que le estás diciendo, créeme que x2 menor que 0 hace que la restricción factible fuera hacia acá. Y esta restricción apuntada hacia aquí y esta hacia aquí. Por lo tanto, un poliedro infinito hacia abajo. Otra duda en el chat. Mati, ¿cree que es importante que tengamos bien claro de fase 1 y fase 2 para el control? Sí. Porque o les sale una pregunta de verdadero y falso, donde les preguntan literalmente lo que acabo de decir, literal, o les preguntan cómo aplicarlo. Alexandra pregunta, no entiendo bien qué es el I. El Y tiene otro nombre, no es variable de holgura, es una variable auxiliar que se agrega a este problema. Y es la variable auxiliar que nos regala que exista esta solución básica factible en el problema de fase 1. Es todo lo que necesitáis saber de él. Es una variable auxiliar. Y nótese lo siguiente, esta cuestión parte de un problema donde este X ya tiene las variables de holgura, existen los X de holgura. Es como este de acá. Ya tendría el X3, X4 y X5. Pero ahora además estaríais sumando el I1, I2 e I3 como variables auxiliares para iniciar fase 1. Esa es como la gran diferencia entre una variable de holgura y la variable auxiliar de fase 1. Otra duda del chat. También se tiene que... No voy a seguir viendo eso, porque no quiero empezar viendo otros gráficos. Hay una duda en voz. Cuéntame. ¿O no quedan más dudas? Para ver si vuelvo a esto. ¿Quedan más dudas? Última duda. Si tengo un PL de maximización y hay que usar simplex, ¿hay que cambiarlo a minimización? Sí. Existe simplex para maximización, pero es como muy... cambiar mucho y les va a ser contraintuitivo, así que cambien la minimización y trabajen con eso. Esa fue la última duda. Avancemos, En ese pregunta caso, 3. una cosa rápida, en ese caso de pasarlo de maximización a minimización, solo hay que multiplicar por -1 la función objetivo y las restricciones quedan igual, ¿verdad? Sí. Ya, gracias.
Pero hay que tener cuidado. Imagina esta de acá. Imagina que el valor óptimo es 0,5. Nos está dando el mínimo de 5. Ese es el valor óptimo, 5. Si no multiplicas menos 1 lo de adentro, te está dando menos 5. Por lo tanto, por eso el cambio es multiplicar por menos 1 por adentro y agregarle un menos afuera. Entonces estamos trabajando con menos max de menos x. Pero este menos es solo para el valor óptimo, no te influye, así que tú iteras simplex con esto. Pero una vez que encontraste el óptimo, tienes que actualizarlo poniendo el menos de afuera. Y viceversa, si es de maximización, también haces exactamente lo mismo. Si esto fuera a maximizar, y te diera también 0,5, si tú cambias con menos adentro, te queda menos 5, y luego hacer cambio a minimización, y te queda menos min menos x. Y ahí te queda el menos afuera, y que es menos por menos 5, 5, queda el valor original. Ese es el detalle que hay que tener siempre presente. El menos de afuera es para que tenga el mismo valor óptimo que el prueba original, el menos de adentro que se usa para iterar en simplex. ¿Se entiende? La verdad no mucho, pero no importa. Pero date ejemplos con las funciones objetivas. Date un valor para el mínimo y trata de ver que el valor óptimo del cambiazo que hiciste de mínimo a máximo sea igual que el valor óptimo original. Y te vas a dar cuenta que tienes que aplicar esta fórmula. Menos afuera, menos adentro. Ya, gracias. 3. Desde el punto 0,20 en el poliedro original, escribe el valor en forma estándar e indique sus bases asociadas. Por lo tanto, la pregunta 3 es pasar de 0,20 a un punto que no conocemos, que pertenece a R5. Hay dos maneras de hacer esta pregunta. La difícil es ir y reemplazar en las ecuaciones, aquí 0,20, ahí 0,20, y dado que hiciste eso, encontrar el valor de las variables de locura. Por ejemplo, ahí tienes 0,20 y sabías que X3 vale 15. Y la otra manera que había de hacerlo, que no es llegar y reemplazar en las restricciones del problema en forma estándar, es ver el gráfico y ver la base que te quedó aquí. Este es el punto 0,20 en forma normal, porque el gráfico es el mismo, excepto que le agregamos nuevos significados. Entonces, este es el punto 0,20. Y este tiene la base 2, 3, 4. Entonces, si sabemos que la base es 2, 3, 4, 2,3,4, sabemos que 1 y 5 son la no base, que era lo que teníamos inicialmente, así que ya pillamos dos coordenadas que son 0. La primera y la última. Y ahora nos toca pillar quién es este 0 y quién es este 20. ¿De qué valores asociados va? Y ahí entra ver que este 20 y este 0 es el de x1 y este es el de x2, porque los tres espacios restantes son las de las variables de locura. Y los valores de x1 y x2 no cambian cuando pasamos a forma estándar, a menos que hayamos hecho la transformación de un x libre a un x positivo y negativo, o de un x negativo a uno positivo. Pero como x1 y x2 ya eran positivos en el problema original, yo puedo reemplazar el 20 aquí directamente, y te falta pillar estos dos. Y parece que después de todo sí vamos a tener que ir a las restricciones porque no me acuerdo cómo se hacía. Entonces aquí 0,20, este tiene que valer 15, 0,80, porque 4 por 20 es 80, le tengo que restar, así que x4 vale 60, x 0,20, y bueno, ya sé que esto vale 0. Y ahí pillé los valores, 15 y 60. Está bien. Y este es el punto asociado al 0,20 original. ¿Alguien tiene alguna duda? Onda, las dos maneras que pueden hacer para encontrar el valor es identificar la base del punto. Aquí la pudimos pillar porque ya la teníamos en el gráfico.
Entonces la otra fórmula era escribir la matriz básica, la menos 1, por el vector P, para obtener los valores de las variables básicas. Pero la manera directa es que cuando te tengas que pasar un punto de forma normal a forma estándar, tú tienes que ir y reemplazar en las restricciones de forma estándar. Acá. Entonces reemplazas en el X1 y el X2. Entonces aquí reemplacé 0,20, 0,20, y sé que eso tiene que ser igual a 5. Y ahí notas inmediatamente que lo que te falta es que X3 valga 15. Y repites esto todas las veces que sea necesario. Entonces por eso fue que sacamos que X3 valía 15 y X4 valía 60. La última pregunta no la voy a hacer, porque ya nos pasamos mucho en la hora y tengo aquí otros compromisos. Son las 9:30 ya. Esta de aquí era hacer una iteración de simplex. Hemos hecho harto simplex, tengo entendido. Y aquí lo único que les voy a indicar que es relevante para esta pregunta es la regla de Bland. Porque lo que va a pasar es que nos vamos a mover de este punto, que era el 0,20, o bueno, actualmente en forma estándar se llama 0,20, 15, 60, 0, y de este nos movemos hacia abajo, hasta este punto. Y después te puedes mover hacia abajo, si es que es necesario. Por lo tanto, la iteración simplex es movernos hacia aquí, y luego hacia acá, o movernos hacia acá. Eso va a depender de cómo lo hicieron. Pero aquí vamos a tener un problema. Y el problema es el siguiente. Este de aquí tiene 3 bases. ¿Cómo se acuerdan? Tenía las bases asociadas a esto. Por lo tanto, como tenías 3 bases en este punto, simplex va a llegar y va a llegar a esta, la primera. Luego de esta se va a mover hacia acá, después se va a mover hacia aquí, y luego de esta se va a mover hacia acá. Y va a repetir. Salto, 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 salto. Y esto de aquí se conoce como loop. Y eso siempre pasa cuando estás trabajando con soluciones degeneradas en iteraciones simplex. La culpa la tiene la regla asociada a ver cuál variable entra a la base. Usualmente elegimos la variable con el costo reducido más negativo. Eso quiere decir que si tenemos menos 10 y menos 100, elegiremos menos 100. Pero esta regla, que es la regla normal de iteración, ya no nos sirve. La hemos eliminado cuando trabajamos con un problema degenerado, porque nos genera un loop. Entonces ahora se usa la regla de Bland. La regla blandita. La regla blandita dice que no se elige el más negativo para entrar a la base, negativo para entrar a la base, sino que se elige el costo reducido negativo con el menor subíndice. La regla de Bland te asegura que no vas a quedar en loop. Te lo asegura. Por lo tanto, imagina que tuviéramos este vector de costos reducidos, que sería menos 3, menos 1000, menos 10.000. Y aquí la regla normal te diría, loco, esto es menos 10.000, si no llegamos al óptimo me como mis zapatos. Pero la regla de Bland te dice, no nos apuremos, viejo, vamos una base a la vez, pasito a pasito, suave, suavecito, vamos por menos 3. Así que menos 3 sería el que entra a la base. Y sería la variable asociada a menos 3, que es como la primera, y yo soy ordenado, sería X1. No, miento, no necesariamente X1. Pero sería la primera variable en el vector. Se me olvidó que hay veces que el n puede ser, por ejemplo, 2, 3, 4.
o 2, 4, 7, por ejemplo. Entonces, aquí te diría la iteración que entra el último, el 7, porque tiene menos 10.000. Pero no, la regla de Blunt dice entra 2 a la base. Así que tu base ahora incluiría el 2. Y lo más probable es que tenga el 1, si el 2 está afuera. Entonces ahí sería 3, 5, 6. Y luego habría que ver cuál de estas sale. Seguiría para acá. Pero eso lo ves con lo clásico de Simplex, que es hacer el movimiento, ver el teta, encontrar el teta más chico, ver luego una vez que encontraste el teta más chico, reemplazar, encontrar qué variable se te hace 0, moviéndote, y repetís todo el rato. Pero de aquí quiero que se lleven la regla de Blunt, su índice más pequeño. ¿Sí? Mati, yo tengo una pregunta. Tú dijiste que, bueno, hay que calcular el teta. El teta asterisco creo que se le llama también. ¿Puede ser negativo? No. Por definición es mayor estricto a 0, excepto que haya degenerancia. Si la solución es degenerada, tú vas a obtener que el teta es igual a 0. Esa es otra manera de obtener degenerancia. Claro, pero cuando teta igual a 0 no nos sirve porque no nos movemos del punto, ¿cierto? Sí, pues. Y eso es lo que está pasando aquí en el loop. Estáis moviéndote de bases, pero estáis parados acá, estáis quietos, estáis en pana. Ya. Esto aquí pasa con teta igual a 0. Ya, claro, eso solo pasa cuando es un punto degenerado. Exactamente, porque cuando no tienes un punto no degenerado, la base es única. Y siempre está a decir, o estáis en el óptimo y te quedáis quieto, o te vais de acá. Así te pasa eso. ¿Me caché? Sí, sí. Fantástico. Una duda. ¿Sí? Entonces, al usar Blunt, uno sale del loop. Sí, asegurado. Incluso creo que está demostrado la cantidad de pasos que te demoras en salir del loop. Creo que era n medios, pero la demostración no se pregunta mucho. No, ni siquiera se pregunta. Y están encima, es como un dato freak. Ya, gracias. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una duda. Cuéntame. Cuando yo estoy armando el nuevo punto y ocupo el vector dirección, ¿tengo que rellenar en la posición de la variable que entra con un 1? ¿Siempre? Sí, siempre. Porque usualmente el vector de x teta d, tú tienes el d básico, que era menos a sub b a la menos 1 a sub j, donde a sub j es la matriz asociada a la variable no básica que está entrando a la base, que es decir, la con el costo de reducción más negativo o la del subíndice más chico, pero de sub n era un 1 la coordenada del punto que va a entrar a la base. Sí o sí. Entonces, si j era 5, por ejemplo, aquí vaya a tener un 5 asociado en la coordenada del n. Entonces, si el n era 2, 3, 5, 7, entonces aquí vaya a tener 0, 0, 1, 0. Y luego cuando tú construyes el d gigante, vaya a tener el d básico del 1, 0, 0, el d básico de 4, 1, y el d básico de 6, y 0. Donde este 1 es gracias a esto. Y estos aquí son de las variables básicas, porque aquí dije que era un 1, 2, 3 son negativos, el 4 como no está, pero hay 5, sé que hay una división básica asociada al 4, hay una división básica asociada al 6, y aquí finalmente dije que el 7 era el último, y que no hay 8. Entonces, por eso te queda de esta forma. ¿Me cachai? Ya, sí. Súper. Gracias. Lo voy a dejar hasta acá. Última duda. Que está muriendo. Últimas dudas. Últimas dudas a la 1. Últimas dudas a las 2. ¿Qué es Simplex fase 2? Fase 2 es Simplex normal.
Una vez que hiciste fase 1, hoy hice el ejemplo fase 1, acá. Una vez que hiciste fase 1 y encontraste las dos soluciones posibles, que es esta de aquí, una solución más factible inicial, obtuviste fase 1, esta se inyecta en el problema inicial y haces fase 2. Donde fase 2 es resolver el problema. Es un nombre chistoso, o para decir, hace simples como si estuviera ahí, como lo decía ahí normalmente. Y hay otra pregunta que dice, ¿se necesitará saber hacer matriz inversa para el control? No. Puedes pedirla al ayudante de tu sala que te dé la matriz inversa que necesitas. Y usualmente nosotros nos hacemos cargo y ponemos todas las posibles que puedan preguntar en la pizarra. Y eso. Adiós, gente. Que les vaya bonito. Chaito. Chao, gracias. Un chao, gracias, vuelta, son paleteados. Se la echaron.